dijeron, yo soy economista de la salud, mi formación profesional en realidad soy farmacéutica. Trabajé en la industria por algunos años, 3, 4 años en el departamento médico. Y la verdad es que trabajaba muy dirigido a vínculos con profesionales de la salud, evaluando iniciativas de investigación post-marketing de determinados productos farmacéuticos, con el fin de tratar de responder la pregunta cómo podemos acceder a los pacientes a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos tratamientos que son más caros, pero que bueno, el sistema de salud por ahora no está dispuesto a pagar por ello. Pero que nosotros en el fondo estábamos muy convencidos de que eran los tratamientos óptimos y que los pacientes iban a necesitar y se iban a ver más beneficiados. Y finalmente llegábamos a la misma respuesta, y que era que debíamos llevar a cabo un estudio de costo-efectividad, porque debíamos dar cuenta de cuánto más cuesta una intervención, que probablemente va a ser muchísimo más cara, pero que probablemente también se asocia a muchos otros beneficios en salud. Y fue entonces que decidí renunciar a la industria y me fui a estudiar a Australia, a la ciudad de Brisbane, una ciudad maravillosa, a la Universidad de Queensland. Y elegí a Australia principalmente porque es uno de los países pioneros en implementar las evaluaciones económicas como un requerimiento regulatorio para el registro de productos farmacéuticos y cualquier otro tipo de intervención, aunque no estén relacionadas a ellas. Y bueno, me fui a Australia, estuve por 2 años allá y vengo llegando a Chile en un escenario en donde las evaluaciones económicas están teniendo una gran relevancia. Voy a compartir con ustedes y por favor, Conrad, confírmame si es que pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo principal para mí es entonces hablar de evaluaciones económicas en salud, en un mercado que no es fácil de lidiar, principalmente porque estamos tratando con un bien que es difícil de medir. En cualquier otro mercado, por ejemplo en el mercado de la Coca-Cola, tenemos compradores, tenemos proveedores de un bien que conocemos, que sabemos cuál es su sabor, que sabemos cuál es su calidad y qué es la Coca-Cola en sí. Pero en el mercado de la salud eso no ocurre, porque el bien que estamos transando es salud. ¿Y cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale una unidad de salud? ¿Cuánto vale un año de vida ganado? Bueno, entonces lo que hacen las evaluaciones económicas es tratar de dar una respuesta a si vale la pena o no pagar por una nueva intervención. Y básicamente, en base a que esa nueva intervención nos va a dar más salud. Esta presentación, la idea es primero abordar y explicarles a ustedes cuál es el problema económico que explica lo que ocurre en el mercado de la salud, cuáles son los argumentos de llevar a cabo una evaluación económica, introducirles a ustedes el concepto de umbral de costo-efectividad, que en el fondo trata de dar cuenta cuánto el sistema de salud está dispuesto a pagar y si vale la pena o no pagar por una nueva intervención. Y esta unidad tan poco medible que es la salud, ¿cómo podemos medirlas? Porque existen proxies y existen maneras para poder hacerlo. Y como muchos de ustedes pueden haber escuchado antes, esta unidad para poder medir salud aceptada mundialmente es el QALY, que son los años de vida ganados y ajustados por calidad. ¿Cómo los medimos y cómo entonces los vamos a valorar? ¿Ustedes han escuchado del QALY o no? ¿Les suena el término? No los puedo ver, pero hagan ruido, ¿sí o no? Sí, Constanza, sí hemos escuchado. Muy bien, qué bueno, estamos hablando del mismo lenguaje. Bueno, el problema económico en torno al mercado de la salud es que en el fondo estamos en un contexto donde tenemos cada vez más alternativas de mejor calidad y estamos en un contexto en el que los recursos son limitados. No podemos financiar todo lo que queremos y toda la amplia gama de prestaciones que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, en este contexto de recursos limitados,
debemos dar respuesta a cómo asignamos entonces estos recursos. Es conocido que Perú, la economía de Perú ha ido creciendo a pasos más acelerados que otros países de Latinoamérica, y eso se traduce en que todos los años va a aumentar el presupuesto en salud en determinado porcentaje. No sé cuánto es el aumento de ese porcentaje, particularmente en Perú. En Chile es en promedio un 7% anual. Este año es un poco diferente porque se va a potenciar mucho la construcción de hospitales, entonces el porcentaje fue mucho mayor. Pero bueno, ese 7% o el porcentaje que sea en Perú se traduce en que ahora, bueno, tenemos más dinero. ¿Y qué financiamos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Y cuánto de esa nueva intervención o de esa amplia gama de prestaciones que tenemos a nuestra disposición vamos entonces a financiar? ¿Y cómo asignamos estos nuevos recursos? ¿Qué dirían ustedes si yo les propongo estos 3 programas, radicalmente diferentes uno entre otros? El primero de ellos es el cuidado prenatal para la mujer. Un programa que pudiera tocar un poco nuestro corazón, ¿no? Porque se trata de entregarle cuidado a la mujer, que se va a ver traducido en beneficios para ese niño que va a nacer, ese niño que son las futuras generaciones de nuestro país, y que probablemente sea un programa no de mucho costo, que no va a tener mucho impacto en nuestro presupuesto de salud. Por otro lado, podríamos entonces financiar un programa para vacunar a los niños, que claramente va a estar asociado a un costo mayor que el cuidado prenatal para la mujer, pero van a ser beneficios que no vamos a ver en el corto plazo. Por ejemplo, en Chile, por años estuvimos discutiendo si financiábamos o no la vacunación contra el virus papiloma humano para la prevención del cáncer cervicuterino. Probablemente ustedes también hayan discutido o estén en ese proceso. Y este año se decidió vacunar a la cohorte de niñas de 12 años. Y el dinero salió de nuestro presupuesto de salud. ¿Cuándo vamos a ver los beneficios de la prevención del cáncer cervicuterino? Probablemente en 20 años más. Pero el dinero lo estamos invirtiendo hoy. Y un tercer ejemplo son el tratamiento de biológicos para la artritis. Yo creo que esto es el ícono de una intervención altamente costosa, porque estamos hablando de una enfermedad que produce discapacidad, que es crónica y que requiere tratamiento para toda la vida, y que adicionalmente el tratamiento disponible son solamente los biológicos. Bueno, hay otros tratamientos, pero que en el fondo no son tan efectivos y producen alta discapacidad, pero los tratamientos biológicos son la nueva alternativa y son carísimos. ¿Cuál de estas 3 alternativas elegimos? ¿Y cómo elegimos? ¿En base a qué? Claramente, en base a un presupuesto que ya ha sido definido y que es restringido. Podemos decidir por un factor emocional. Sabemos que existen decisiones que se toman porque hay presiones políticas. Lo que nosotros como economistas de la salud abogamos es que ojalá las decisiones se tomen con evidencia. Es decir, que levantemos datos de costos, que levantemos datos de beneficios, que levantemos datos de efectividad de estas nuevas intervenciones, los evaluemos y entonces decidamos si es que con estos nuevos recursos que tenemos disponibles podemos o no podemos financiar. La realidad es que las decisiones se toman en base a factores emocionales, en base a presiones políticas, y algunas se toman en base a evidencia. Y quería contarles un caso local que pasó aquí en Chile el año 2009 hasta aproximadamente mitad del año 2010. Y se trata del Herceptin, una droga para el tratamiento del cáncer de mama, HER2 positivo. Una droga cara, pero que se asocia a altos beneficios en salud para esta población reducida de mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama HER2 positivo. El año 2009 se estaba acabando el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y el ministro de Salud, que es este señor, se llama Álvaro Erazo, y finalmente, bajo mucha discusión y evaluación de evidencia, etcétera, se decidió que sí, que en realidad se debía financiar este medicamento para las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo. Pero, ¿qué pasa en febrero
año 2010 en Chile? Una pregunta al público. Bueno, nosotros no lo olvidamos porque fue súper traumático. En Chile hubo un terremoto horrible, donde se cayeron hospitales, donde se murió mucha gente y donde el país entero colapsó. Y por lo tanto, ese mismo año estaba asumiendo un nuevo gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, y donde asume otro ministro de salud que ahora dice, ¿saben qué? En realidad esos millones de dólares que íbamos a destinar a comprar el medicamento, en realidad ahora los deberíamos invertir en reconstruir este sistema de salud que fue tan afectado por este terremoto. Y dijo que no lo iban a financiar. Y a las semanas tenían a la agrupación de pacientes junto a otros políticos en el Palacio de Gobierno con un letrero que decía, el señor Piñera nos deja morir. A los 2 días había tomado una decisión. ¿Cuál creen ustedes que fue esa decisión? ¿Se pagó o no se pagó por esta nueva droga? En el contexto de que habíamos sido afectados por este evento, que había sido el terremoto que dejó patas para arriba a nuestro país. ¿Creen ustedes que se financió o no? No escucho. Sí. Sí. Y la verdad es que sí. Claro. Finalmente, a pesar de que la decisión inicial había sido suplamos, ¿cómo se llama? Tratemos de levantar el sistema de salud que ha sido tan afectado por el terremoto, la verdad es que la presión política, esta agrupación de pacientes tuvieron un efecto inmediato y la verdad es que la decisión fue, ¿saben qué? Esos millones de dólares destinémonos entonces al tratamiento del cáncer de mama. Entonces lo que nosotros queremos es tratar de que las decisiones respecto al presupuesto en salud se tomen en base a evidencia, pero no siempre se puede. Y no siempre va a ser así, y probablemente no siempre va a ser lo correcto. Pero lo importante es saber que tenemos esta herramienta que son las evaluaciones económicas y que van a responder en términos de si determinada intervención es eficiente o no lo es. Una idea fundamental en economía es que nada es gratis. Aun cuando se trate de algo muy ínfimo, siempre uno tiene que dejar de hacer alguna otra cosa, como por ejemplo sacrificar el tiempo u otros recursos por tomar una decisión. Pero lo primero y más importante es que lo que vayamos a producir lo produzcamos al mínimo costo. Porque ¿para qué vamos a invertir más recursos en producir algo si lo podemos hacer utilizando menos recursos? Y de eso se trata cuando nosotros hablamos de eficiencia técnica, donde nos ubicamos en una frontera, que es esta que estoy marcándoles en el gráfico, donde las alternativas que están en esta frontera son técnicamente eficientes. Si estamos fuera de ella significa que o no estamos ocupando los recursos de manera eficiente o estamos ocupando más de lo que debiéramos ocupar. Sin embargo, no se trata solamente de producir al mínimo costo, sino también se trata de producir la cantidad adecuada. Y una manera ilustrativa de representar la idea de que nada es gratis es a través de este gráfico que está aquí abajo, que en economía lo utilizamos mucho que se llama la frontera de posibilidades de producción, que lo que hace es reflectar las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir un sistema de salud. No podemos producir más de lo que está en esta curva. Lo que está aquí, en esta área, no es posible porque no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, y cualquier intervención que caiga por debajo de la curva es ineficiente. Estamos haciendo un mal uso de los recursos. Entonces lo que hace este gráfico es representar el trade-off entre dos bienes. En este caso, para hacerlo más simple, agrupé todos los otros bienes fuera de la salud en un ítem llamado otros bienes, y en el eje X tenemos entonces la salud. Esta curva lo que hace es representar el hecho de que los recursos son limitados y que no podemos tener todo lo que queremos. Entonces, ¿qué
¿qué pasa a medida que aumentamos la salud? Lo que ocurre es que vamos sacrificando otros bienes. ¿O qué pasa si invertimos en producir más de otros bienes? Lo que hacemos es sacrificar salud. Y en este punto es donde se introduce un concepto que es fundamental en economía de la salud y que lo conocemos como el costo-oportunidad. En este gráfico podemos calcular cuánto es ese costo-oportunidad. Y ese costo-oportunidad es la pendiente de una curva tangente a este gráfico, a este punto. Va a haber una curva, una recta que va a ser tangente, y si calculamos la pendiente, entonces estamos estimando cuánto cuesta sacrificar salud por producir más de otros bienes. Entonces, una cosa importante que también dice este gráfico es que cuando sacrificamos la primera unidad de salud, el costo-oportunidad va a tener, no, ustedes no ven la flecha. Si sacrificamos la primera unidad de salud, el costo-oportunidad va a tener esa pendiente, que no va a ser mucha, prácticamente horizontal. Sin embargo, cuando sacrificamos una segunda unidad de salud, o queremos producir una segunda unidad de salud, perdón, entonces esa pendiente en ese punto va a ser mayor. ¿Ya? Pero veámoslo en un ejemplo un poco más aplicado a lo que es la economía de la salud. El señor Williams, el año 1988, lo dijo de una manera súper clara. Y dijo, estamos en una situación afortunada, aunque dolorosa, de tener a nuestra disposición más actividades beneficiosas de las que podemos financiar. Es decir, la decisión explícita de asignar recursos a un paciente es inevitablemente la decisión implícita de negárselos a otro. Y ese es el contexto en el cual nos tenemos que localizar cuando estamos tratando de entender y evaluar el mercado de la salud. El costo-oportunidad, entonces, representa los beneficios que habrían sido obtenidos si es que los recursos se hubiesen destinado a la segunda mejor opción. Por lo tanto, cuando estamos en este contexto de recursos limitados, cuando estamos en un escenario donde el mercado de la salud es tan diferente a todo el resto de los mercados, porque en el mercado de la salud hay mucha asimetría en la información. Por ejemplo, nosotros como pacientes tenemos que dialogar con el médico, tenemos que enfrentarnos a él, que él tiene más información que nosotros, y nosotros delegamos la responsabilidad al médico de tomar las decisiones por nosotros. Hay mucha asimetría en la información. Hay incertidumbre, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar servicios de salud, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar. Y más aún, no sabemos cuál va a ser el impacto económico en nuestro bolsillo por el hecho de enfermarnos. Y estamos en un mercado de la salud que no responde a la teoría clásica de la microeconomía, que se basa en la curva de la oferta y la demanda. Es decir, ese precio de equilibrio cuando se intersectan las curvas ya no aplica para el mercado de la salud. Y esa es la razón por la cual, para poder tomar decisiones eficientes y de acuerdo a si estamos dispuestos o no pagar, es que debemos entonces llevar a cabo evaluaciones económicas. Y existen 5 principales tipos de evaluaciones económicas, pero las 3 principales son las que yo destaco en negro, que son los análisis de costo-beneficio, los análisis de costo-efectividad y los análisis de costo-utilidad. Básicamente la diferencia entre ellos es cómo medimos el efecto. Hablar de evaluaciones económicas se trata de cómo medimos entonces los beneficios en salud. En economía de la salud existen 2 pensamientos económicos radicalmente diferentes. Uno de ellos son los welfaristas, una tendencia mucho más conservadora y que se rige por lo que dice la teoría microeconómica neoclásica. Ellos creen que el beneficio en salud
representado por las utilidades individuales. Y esas utilidades individuales se basan en las preferencias individuales. Y la justificación que dicen estos welfaristas es que si los individuos están dispuestos a renunciar a otro bien que va a traer consigo beneficios para él y satisfacción por comprar servicios de salud, entonces significa que para eso, que eso le significa bienestar a los individuos. Es decir, el pilar que sustenta a los estudios de costo-beneficio es las preferencias individuales. Es decir, los welfaristas dicen que nosotros deberíamos medir salud en términos monetarios. Por el contrario, otra línea de pensamiento económica dice que en realidad medir salud en términos monetarios es algo muy acotado, que en realidad el sustento y el pilar que por detrás de la salud no son las preferencias individuales. Nosotros no compramos servicios de salud porque los preferimos, sino que porque los necesitamos. Por lo tanto, el pilar es diferente. El pilar son las necesidades. Y lo que buscamos en base a esa necesidad de salud es ese objetivo. Es salud. Lo que dicen los extra welfaristas es que ese objetivo no son utilidades individuales, no podemos representar la salud en dinero, la tenemos que medir como una unidad que conocemos como salud. Pero eso trae consigo un problema, porque ¿cómo la medimos? Bueno, los estudios costo-beneficio lo que hacen es comparar intervenciones, una intervención A, una intervención basal, por ejemplo, versus una nueva intervención, una nueva tecnología que es esta intervención B. Los costos, ya dijimos, se miden todos de la misma manera, se expresan en dinero, y como medimos entonces la consecuencia, que es el beneficio en salud, es también en términos monetarios. ¿Y qué hacemos? Vamos a la gente y le preguntamos, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por determinada intervención en salud? Y existen diferentes metodologías para hacerlo, para llegar a una mejor aproximación. Pero eso tiene una ventaja, que es, por ejemplo, podemos comparar una intervención en salud con una intervención en otra área de la economía, por ejemplo, educación, trabajo, etc. Por lo tanto, puede ser un tipo de estudio beneficioso para el Ministerio de Hacienda, no sé cómo se llamará ese ministerio en Perú, que es el ministerio que define el presupuesto del país entero. Entonces compara una intervención en salud con una intervención en cualquier otra área de la economía. Es consistente con la teoría microeconómica, por lo tanto su análisis es un poco más predictivo, pero su problema es que nos obliga a la monitorización del resultado en salud. Y lo que nosotros decimos es, en realidad, ¿cómo le ponemos un valor monetario a un año de vida que se gana debido a una nueva intervención? Y la manera de decidir es, si los beneficios son mayores que cero, entonces la intervención es beneficiosa. Pero en salud lo que nos importa en realidad, y lo que hacemos en lo concreto, es llevar a cabo estudios que no son estudios de costo-beneficio, sino son estudios de costo-efectividad